Saludos cordiales, Dios les guarde, Dios les bendiga. Bienvenidos. Y quiero decir que hoy iniciamos una aventura. Comenzamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Así que prepara tus notas, invita a tus amigos, tus vecinos y en familia reúnase para que estudiemos la bendita palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Apocalipsis y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Que Dios añada bendición a nuestras vidas por la lectura de su palabra. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que el primer libro es Génesis y significa principio. Y el último libro es Apocalipsis, pero no significa final, sino que es revelación o correr el velo, quitar la cortina. Así que hay una enseñanza clara, directa en esta verdad. Y es que Apocalipsis me abre la ventana, me da una pincelada de la eternidad. Como bien dijo el escritor, pusiste eternidad en el corazón de ellos. Los materialistas nos han repetido hasta la sociedad que todo termina con la muerte, pero no acaban de convencernos. Dentro del ser humano, en nuestro ser interior, hay algo, y definámoslo solamente como algo, que nos dice hay vida más allá de esta material. Así que Apocalipsis me corre el velo y me permite vislumbrar la eternidad. Ahora bien, nosotros nos vamos a acercar a esta majestuosa revelación. Su autoría es atribuida casi de forma unánime al apóstol Juan, el más joven de los 12 apóstoles, aquel que recostaba su pecho en la cabeza del Señor, aquel que cuando Cristo dijo que uno de ellos le iba a entregar, Pedro le hizo señas para que le preguntase quién era el que había de entregarle. Así que, según algunos intérpretes y exégetas bíblicas, es en la historia de la humanidad el hombre que tuvo mayor intimidad, mayor cercanía con Dios. Este Juan escribe su evangelio, titulado con su nombre, y es el evangelio teológico. Importante señalar que Juan estimula la fe, que Juan exige que para acercarse a Dios es necesario que creamos en él. Y Apocalipsis de igual manera me revela la persona, la soberanía, la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, según la historia no sacra, este Juan sufre en manos del emperador romano Domiciano. Recordemos que primero fue Vespasiano cuando cayó el templo, fue llamado a ocupar el trono imperial y dejó a su hijo Tito. Y después de Tito viene Domiciano. Y con él se inicia 264 años de persecución luego del Imperio Romano, o en el marco del Imperio Romano. Así que es importante para nosotros, dice el filósofo cristiano Tertuliano, que
este Juan fue martirizado en Roma. Lo metieron en una paila de aceite hirviendo, pero milagrosamente no murió. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios es inmortal hasta que Dios cumple su plan y su propósito en él. Y le escribieron una carta al emperador Domiciano diciéndole, este diablo, porque atribuían a la brujería que el hecho de que no hubiese muerto, ni siquiera el aceite hirviendo lo mata. Y Domiciano decidió desterrarlo a la isla de Patmos. Estoy hablando del año 96 de la era cristiana. Ya todos los apóstoles habían sido martirizados por causa de Cristo. Solamente él, Juan, quedaba vivo. Así que lo destierran a la isla de Patmos. Y la intención era que un hombre anciano, estoy hablando del año 96 de la era cristiana, fuese muerto o muriese allí de tristeza, nostalgia, soledad. Pero según la tradición, en una cueva recibió la revelación más grande que mortal alguno haya tenido sobre la tierra, y es nada menos y nada más que el libro de Apocalipsis. Así que es interesante para nosotros estudiar este libro. Y hoy vamos a hablar solamente un poquito acerca de la revelación de Jesucristo. Vea usted que Juan, cuando narra en su evangelio la acción de Juan el Bautista, el precursor de Cristo, lo define como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando leemos el pasaje, el capítulo 1, presentado como los teólogos como la revelación de Jesucristo, hay algunas cosas que es importante para nosotros tratar cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis. Número 1, las cosas que deben suceder. Ve usted que en estos primeros versículos conseguimos propósito. Dije, conseguimos propósito. Le dice, manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, Jesucristo se revela con el propósito de manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, si en el primer siglo habían cosas que debían suceder pronto, hoy, 2000 años más tarde, 20 siglos después, es más inminente el advenimiento de esas cosas que el Señor Jesucristo dice. Así que es importante para nosotros estudiar, hacer caso, obedecer lo que el Señor Jesucristo tiene que decirnos en esta majestuosa revelación. Cosas que deben suceder pronto y que vamos a estudiar en el transcurso de los mensajes que estaremos compartiendo con ustedes. Además del propósito, en estos primeros versículos nos revela el medio. Dice su ángel. Así que Dios envió un ángel para que guiara al receptor de esta revelación. Dice el escritor al libro de los Hebreos que los ángeles ministran a favor de los que seremos herederos de la salvación. Así que es importante para nosotros entender que hay ángeles que actúan, que trabajan a nuestro favor. Así que un medio, un ángel que estuvo acompañando al apóstol Juan en esta revelación. Pero me llama la atención que aparece un intermediario, un humano, un hombre de carne y hueso como usted y yo hoy. Un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, pero fue un intermediario para recibir y transmitir esta revelación. El apóstol Juan, conocido como Juan el Amado, que según algunos fue familiar de Cristo, que fue del grupo íntimo del Señor, junto con Pedro y Jacobo. Ahora, veamos qué testimonio tiene que dar este intermediario llamado Juan. Dice, he dado testimonio de la palabra de Dios. Así que Juan fue testigo de las profecías mesiánicas,
dadas en el Antiguo Testamento, particularmente las profecías del profeta Isaías. Es interesante cómo Isaías describe desde la anunciación, pasando por su ministerio, su muerte, resurrección, hasta el reino milenial, todo el ministerio de Cristo. Así que Juan es testigo de la palabra profética. Él vivió junto a Cristo las enseñanzas cuando dijo era necesario que la escritura se cumpliese. Y de manera reiterada esa fue la palabra de Cristo formando estos 12 apóstoles que con ellos transformaría el destino de la humanidad. Así que Juan dice, soy testigo, doy testimonio de la palabra de Dios. Luego voy a pronunciarme sobre ello. Luego dice, soy testigo de Jesucristo. Y me acuerdo de aquel coro, yo soy testigo del poder de Dios. Así que un hombre sencillo, teólogo, pero sencillo, que vio a Cristo en su humanidad, que vio a Cristo sentado junto al pozo de Jacob, que vio a Cristo conversar con la samaritana, que vio a Cristo conversar con Nicodemo, que vio a Cristo resucitar al hijo de la viuda de Naín, que vio a Cristo llamar a Herodes zorra, vayan y díganle a esa zorra, que vio a Cristo golpeado y flagelado allá ante Anás y Caifás, Herodes y Poncio Pilato, que vio a Cristo allá en la cruz del Calvario, que vio esa sangre derramada. Por eso no se quedó hasta allí, sino que vio a Cristo resucitado. Él estaba allí, era uno de los 11 cuando Cristo entró de manera sobrenatural y le dijo, pasa a vosotros. Que vio a Cristo ascender junto a otros 500 hermanos a los cielos. Por eso dice, doy testimonio de Jesucristo. Me llama la atención que todos los demás apóstoles estaban muertos. Habían sido martirizados por causa de Cristo. Y él dice, aún a costa de su propia vida, doy testimonio de Jesucristo. Qué interesante. Entonces, en la revelación más grande que haya tenido mortal alguno, está directamente el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, doy testimonio de las cosas que he visto. Es decir, soy testigo presencial. Yo viví al lado de Cristo. Y doy testimonio de la vida que tuvimos nosotros con los apóstoles. Aquel día, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos 120 en el aposento alto, y Pedro se levanta y predica y se convierte en 3,000. Aquel día cuando él y Pedro iban a orar en la tarde, la iglesia que se llama La Hermosa, y Dios de manera sobrenatural sanó un cojo y se convirtieron en 5,000. Aquel día que fueron impelidos por el Sanedrín para que no predicasen, y ellos fueron azotados y salieron contentos de haber tenidos por dignos de sufrir por causa de Cristo. Así que qué interesante el testimonio de Juan. Pero, aleluya, tiene un mensaje para nosotros. Préstame atención allí donde estás. Hay un mensaje para nosotros hoy. ¿Y sabe cuál es el mensaje? Bienaventurado el que lee. Voy a repetirlo. Bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía. Entonces me interesa que donde quiera que te encuentres, tomes tu Biblia y lee. Pero no leas pensando en tu familiar, pensando en tu conocido, pensando en tu amigo. No, lee para ti. Porque es claro el texto y dice, bienaventurado el que lee y guarda. Entonces voy a leer con la intención de aprender esa palabra y que ella norme y marque mi vida. Y que pueda guiarme por el sendero que Dios ha establecido para nosotros los seres humanos. Y da una razón de fondo y dice, porque el tiempo está cerca. No hay duda que hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos, como lo enseñó el apóstol Pablo. De allí pasamos a la propia revelación o la revelación de sí mismo que da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea lo que dice. Jesucristo
el que es y que era y que ha de venir. Así que no hay duda en esta revelación que el Salvador de la humanidad, el Mesías prometido desde el protoevangelio de Génesis 3:15 y que está a lo largo de toda la escritura veterotestamentaria y que también estaba, porque con esta carta o este libro de Apocalipsis se cierra el canon del Nuevo Testamento. Señores, se está cerrando la Biblia. Toda esa escritura nos dice que Cristo es. Entonces, no tiene principio ni fin de día. Es eterno. Él es el siempre presente. Pero para que no haya duda, lo aclara y dice, el que era. Vámonos al mismo Juan capítulo 1. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que es revelado desde antes del inicio, antes del principio. Ese mismo principio de Juan 1:1 es el principio de Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego dice, el que ha de venir. Cuando Cristo asciende a los cielos, encontramos esos 500 hermanos que están reunidos allí. Cristo es quitado, una nube le oculta de sus ojos y 2 ángeles descienden y le dicen: este mismo Jesús, de la misma manera que subió al cielo, descenderá. Por eso es que Apocalipsis, cuando me presenta a Jesucristo y Él se revela a sí mismo, dice: el que ha de venir. Si lo crees, está bien. Si no lo crees, lo siento, pero Cristo viene por segunda vez. Su palabra no falla, nunca se ha equivocado, nunca ha dejado de cumplir una promesa. Así que Él es fiel y Él ha de venir por segunda vez. Pero veamos cómo continúa esa revelación que Cristo hace de sí mismo. Vea lo que dice: el testigo fiel. Me voy a un juicio de Roma, y en Roma el testigo tenía que acompañar al acusado permanentemente. Debía estar allí a su lado durante todo el juicio. Aquí dice que Cristo es el testigo fiel. Donde quiera que te encuentres, quiero recordarte una promesa de ese Cristo que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Cristo jamás te va a abandonar. Jesucristo es el testigo fiel. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si estás en aflicción, Cristo está a tu lado. Si estás enfermo, Cristo está contigo. Y está contigo para actuar a tu favor, porque esa es la figura del tribunal. Ese testigo me defiende. Entonces, Él está conmigo y me defiende. Pero vea lo que dice. La siguiente aspecto como Cristo se revela. Dice: el primogénito de los muertos de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no dice el unigénito, sino que dice el primogénito? Porque si fuese unigénito, solamente Él resucitaría. Pero al decir primogénito, sencillamente Él es el primero, pero otros vienen después. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando explica el nuevo orden de la vida, dice: cada uno en su debido orden. Cristo, el primero que murió, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Luego me pronunciaré de fondo sobre ello. Lo que quiero decir, escúcheme bien: todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y la promesa es que el Espíritu que operó en Cristo para levantarlo de los muertos. Así que aunque estaba aquella guardia romana para impedir que se levantase,
vino un ángel de Dios el domingo muy temprano, a primera hora de la mañana, corrió a la puerta de miedo, la piedra, perdón, de miedo los guardas quedaron petrificados, no se podían mover. Y corrió la piedra ese ángel y se levantó el que vive por los siglos de los siglos y su nombre es Jesús de Nazaret, aleluya. Pero ese espíritu que operó en Cristo para levantarlo de los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Así que todos aquellos, desde Abel hasta el último de los creyentes, cuando suene la trompeta, el espíritu que operó en Cristo vivificará nuestros cuerpos mortales. Eso es lo que dice Job, cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y que aún así después de deshecha esta mi piel yo lo he de ver. Y no será otro, yo lo he de ver. Así que ese cuerpo sería resucitado. Los que no creen, que Dios lo bendiga, pero la Biblia dice que Él es el primogénito de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego lo define como el soberano de los reyes de la tierra. En la tierra hay grandes, hay emperadores, hay reyes, presidentes, primeros ministros, grandes empresarios, multimillonarios. No me importa. ¿Sabe quién? Dijo Salomón que sobre el alto hay otro más alto y sobre ese otro más. Y su nombre es Cristo. Y aquí Él se define como el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, los reyes gobiernan, pero el que los gobierna a ellos se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre para siempre. Yo debo terminar, porque solamente estoy dando un pequeño abreboca, pero me encanta cómo se termina esta parte de la revelación de Cristo para nosotros. Dice, al que nos amó. Así que, si eres blanco o negro, si eres rico o pobre, eres estudiado o no, eres enfermo o sano, vine a decirte que Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí puedes colocar tu nombre y decir, de tal manera amó Dios a Otiel Morales. De tal manera Dios te amó a ti y me amó a mí. Y Él se entregó desde antes de la fundación del mundo para, aquí dice también el texto, bendito el nombre del Señor, dice, Él que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Toma la figura veterotestamentaria, la figura de un sacrificio de un animalito inocente que era inmolado, su sangre se derramaba al pie del altar, su cuerpo era quemado por completo para que el hombre descendiese justificado a su casa. Pero esa sangre no podía quitar los pecados, dice el escritor del libro de los Hebreos. Pero vine a decirte hoy, aleluya, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado. Para el homicida hay perdón en Cristo. Para el adúltero hay perdón en Cristo. Para el ladrón hay perdón en Cristo. Porque esa sangre está vigente todavía. Y vea cómo conjuga el verbo. Dice, nos lavó. No es que nos va a lavar. Es que ya el sacrificio está hecho. Ya el pago está dado. Solamente hace falta que le entregues tu vida a Cristo Jesús. Esa es la razón de Apocalipsis. Ese es el propósito de Apocalipsis. Te dice, acércate a Dios porque el tiempo está cerca. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo el Señor. Así que es tiempo de acercarnos a Dios. Y yo oro para que a través de esta serie, a través de estos mensajes, de estos estudios, tu vida pueda ser marcada por la palabra de Dios. Y puedas recibir la salvación de tu alma, puedas recibir la salud de tu cuerpo y adicionalmente ser un instrumento de honra en las manos de Cristo Jesús. Así que esa es la revelación de Jesucristo. Que Dios te bendiga
Que Dios te guarde. Y quiero hacer una oración. Si allí donde estás quieres entregarle tu vida a Cristo, quieres aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, yo quiero orar a Dios por ti, para que Dios perdone tus pecados, te lave en su sangre e inscriba tu nombre en el libro de la vida. Yo lo hice cuando era un niño de 6 años y todavía estoy claro que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, perdona mis pecados, lávame en tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Padre, oro por todos los que repitieron esta oración. Oro por todas las peticiones. Oro por el que está enfermo. Oro por esa mujer que no tiene comida. Oro por ese niño que está sin padre. Invoco tu nombre porque tú eres el que nos acompaña. Tú eres nuestro testigo fiel. Así que, Señor, la dulce y agradable compañía de tu Espíritu Santo sea sobre cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde y bendiciones en el nombre del Señor.